Hola, desearía desearles que se encuentren con bien en donde quiera que estén. Y no es que no desee hacerlo, sino que precisamente por el tema que les voy a compartir ahorita, pues aunque mis deseos pudieran ser esos, desgraciadamente la realidad pudiera no estar siendo así, estar tan bien en estos momentos o en estos tiempos. Aún así, deseo que así pudiera ser. Y si no, pues que pronto se empiecen a acomodar los tiempos para que así sean. Bueno, este tema mm, tiene mucho que ver pues con esta película de una película que se le hace algunos años, la película que se llama Fragmentado. En español la llamaron así, Fragmentado. Y en inglés creo que se llama Split. Y es sobre un caso real, aunque no estoy segura que sea exactamente la misma adaptación, pero se basaron un poquito como en un caso real, hasta donde yo sé, de una persona que tiene personalidad múltiple. Ya le llaman trastorno disociativo, no sé qué, de la personalidad o una cosa así, pero es personalidad múltiple. Am, Esta persona, creo que tanto el caso original como en la película tenía 24 personalidades y una de las personalidades eh, había matado a otra persona, entonces había cometido un asesinato, entonces estaba en juicio y el caso real, en el caso de la vida real, eh, tuvo impacto por eso, porque como que en el juicio no sabían eh, cómo juzgarlo o si juzgarlo o no, si estaba en sus facultades o no, porque alegaban eso, ¿no? Que no, que la persona no había cometido el delito, sino que era solamente una fragmentación o una parte, una personalidad de él, era un hombre, y y que él no era consciente de esa personalidad que había cometido el delito, y bla, 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 ¿no? Se hace ahí el tema, hay videos en internet así interesantes sobre eso. Bueno, en la película también son 24 personalidades. No sé si, bueno, me imagino que ya la vieron y si no la vieron, pues los invito para que la vean porque, para que puedan comprender también, porque no solamente para que comprendan este video, sino que también puedan comprender más allá, ya desde una realidad, qué quiere decir, qué significa eh, toda esta eh, visión que nos muestra la película o entender qué significa eso. Bueno, cuando yo vi la película, fue cuando salió en el cine, yo fui a verla al cine, y me pareció muy fascinante, me pareció muy interesante, porque, porque obviamente, pues como psicoterapeuta, pues esos temas me llaman la atención y se me hacen muy padre, ¿verdad? No muy bonito, pero sí muy interesante. Y entonces me llamó la atención ver las personalidades, porque me acuerdo que al verlo, perdonen con el de las nieves que está pasando y no sé si se alcanza a escuchar por el micrófono. Cuando grabo casi siempre me toca que me pase. Al ver la película yo dije, achis. Claro que empecé a ver, dije, yo tengo esa personalidad y tengo también esa otra, dije, achis. Dije, y esta otra qué interesante. Y hay unas que tengo que no están ahí y así, ¿no? Y entonces me di cuenta que todos los seres humanos estamos así, fragmentados. Solamente que él, pues, es un caso clínico y está diagnosticado y va a terapia, ¿no? El personaje de la película. Pero todos estamos así, todos en cierta forma tenemos esa fragmentación en la psique. Todos tenemos personalidad múltiple y entonces eso es algo en lo que eh, es una parte y una perspectiva muy importante en el trabajo que yo hago en mi modelo de psicoterapia. Yo desarrollé un modelo de psicoterapia que se encarga en la restauración. Hay un video, hace mucho tiempo grabé un video en donde explico sobre la psicología, la psicoterapia, etcétera, etcétera. Y explico que desgraciadamente la psicología en general, psiquiatría, psicoterapia incluso, este, no todavía está muy joven, todavía está muy verde, todavía
no trabaja realmente en la restauración de la psique. Y creo que mucho tiene que ver la perspectiva que tenemos de la medicina, o sea, la influencia en la psicología desde la perspectiva de la medicina, que tampoco se enfoca tanto en restaurar la salud, sino que se enfoca más como en calmar los síntomas y como eso, ¿no? Como a menguar, amortiguar o así como a suavizar los síntomas para irlos quitando, pero a fin de cuentas el cuerpo hace su propio trabajo de sanación. Sin embargo, no se restaura realmente o profundamente la sanación en el cuerpo, o sea, el origen de lo que provocó la enfermedad o la infección o el daño o lo que sea en el cuerpo físico. Esto desde la perspectiva de la medicina. Y es lo mismo en la psicología o en la psicoterapia. Desgraciadamente, es muy común ver y escuchar videos así de gente que se queda con su diagnóstico y, yo tengo trastorno de no sé cuánto, yo tengo no sé qué, bla, bla, yo tengo depresión, quién sabe cuánto, yo tengo... Y lo normaliza como si fuera así ya una etiqueta con la que va a vivir toda la vida, ya tiene que aprender a vivir con eso, cuando no, hubo un origen que provocó todo eso y en el momento de restaurar el origen, pues se restaura la salud y no tiene por qué haber ningún título ni que cargar absolutamente nadie este, una etiqueta de trastorno o de absolutamente nada en la cuestión de la psique y de las emociones, o sea, de la mente, de lo cognitivo, ni de lo emocional. Este, Así. Bueno, en este modelo que yo he desarrollado, que yo trabajo precisamente con la restauración, eh, más allá de solamente ir identificando las heridas que tenemos, ir reconociendo cómo se hicieron las heridas, cuándo se anclaron las heridas, de qué forma han impactado nuestra vida, que si mucho, hasta ahí llega más o menos la psicología en general. Ya ahorita ya empieza a abrirse mucho más porque igual están pasando también cosas a nivel universo eh, que ya se están como liberando mucha información y desbloqueando y como cayendo muchos velos de la inconsciencia, ¿no? Entonces ya se está abriendo mucho el permiso de la conciencia para comprender más de esto. Pero bueno, todavía no está así como tan abierto y tan establecido. Entonces, muchas veces en la psicología todavía, en un psicólogo, un terapeuta, esto, lo otro, pues no trabajan en la restauración. Muchas veces ni siquiera los mismos psicoterapeutas o menos los psicólogos o menos los psiquiatras, sí lo digo con respeto, pero pues el trabajo es hacer pues restaurar la salud, y no nada más como pues yo hago lo que sé y lo que me enseñaron. No, pues es un compromiso en verdad hacer lo que se supone que tenemos que hacer, que es restaurar. Bueno, em, y para yo desarrollar este modelo, yo aprendí cómo se hacen las heridas. Y para comprender cómo se hacen las heridas, yo aprendí cómo se fragmenta la psique, cómo se fragmenta el alma, cómo se rompe, por qué se rompe, qué pasa, todo así como muchos por qué, yo aprendí así como mucho de esto. Y en base a todo eso, del saber cómo se rompe, entonces, ok, si se rompe de esta forma y esta forma y esta forma, entonces de esta forma se pudo haber evitado y de esta forma se restaura y de esta forma es todo. Entonces ahí va saliendo y voy creando este modelo, ¿no? Este modelo de psicoterapia. Un modelo de psicoterapia a nivel obviamente muy profundo, no solamente, o sea, tiene que ver la mente, tiene que ver el alma, tiene que ver las emociones, tiene que ver el alma me refiero así como a una conciencia mucho más profunda y más allá de solamente las emociones y los sentimientos, como desde una conciencia más profunda del alma, que es la que va a terminar restaurando todo. Bueno, entonces esta perspectiva me ha ayudado mucho de la película, esta perspectiva de la película de cómo se fragmenta y cómo salen las personalidades y todo esto, me ha ayudado mucho a hacerlo como más visual para los pacientes, para que lo puedan comprender cuando yo les explico. Porque en el modelo que yo trabajo, no solamente trabajo en la restauración de la herida, sino que también trabajo en entrenar al paciente para que él sea su propio maestro interno, o como despierte su propia maestría interna y aprenda a restaurarse.
para que no dependa ni de mí ni de nadie. Entonces, en esta intención de entrenarlo, pues tengo que explicarle mucho, ¿ah? Cómo funciona, por qué, qué pasa, para qué, etcétera, etcétera. Entonces, esta película está muy padre porque a mí me gusta mucho porque me ayuda mucho a que las personas puedan eh, ver en un ejemplo lo que les explico yo de las heridas y la restauración principalmente. Bueno, ah, el título de este video pues va a tener un título impactante o impresionante, por lo menos para mí, que tiene que ver con el tiempo en el que vivimos y la sociedad en la que estamos y que estamos creando entre todos, consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente, desde nuestra participación o desde nuestra no participación, también lo estamos construyendo. Y pues tiene que ver con la película y con los fragmentos, con las personalidades que salen ahí. Hay una que es justamente la asesina o pues sí, en la película se llama La Bestia. Se llama La Bestia y es el que tanto, bueno, no sé si en el caso real le llamen así, pero creo que en el caso real no. En el caso real pasó algo muy bonito porque, bueno, o sea, no bonito, ¿verdad? Me refiero a que en la película el fragmento o la personalidad que es quien secuestra a unas muchachas y las mata, etcétera, este, mm, le llaman la bestia y las otras personalidades que viven en el personaje principal, todos lo ven como wow, como bien fuerte y algo así, muy poderoso y todo esto, ¿no? No lo perciben tanto como malo, aunque para la sociedad y obviamente pues lastima a las muchachas, pues claro que no es bueno, pero no lo perciben tanto como malo, sino como un vengador o una cosa así. Este, en ese sentido, en la historia original, en el caso real, la persona también había sufrido mucho abuso desde niño y, y este fragmento se crea en la psique, en la persona, para defenderlo y para protegerlo. Entonces, en cierta manera, este, no era considerado como algo tan malo, sino que era el que estaba defendiendo y protegiendo a los demás. Aunque en la película se le identifica así como la bestia, ¿no? Entonces me gustaría explicar un poquito y platicar un poquito todo esto de la película, qué quiere decir esto de la fragmentación, cómo funciona y cómo vivimos nosotros, los seres humanos, todos, tú y yo, ajá, cómo vivimos todos los seres humanos desde esta fragmentación y a qué me refiero con que ya estamos en los tiempos en los que estamos viviendo desde la bestia. Um, Me imagino que ya ahorita vieron la película y si no la vieron, pues ya, fue el momento de ponerle pausa para la película y lo regresan ahorita. Ok. En la película salen 23 personalidades. Bueno, voy a empezar antes de las personalidades. Sale un recuerdo en la película de cuando él tiene 3 años y entonces se ve en la imagen a la mamá que como que era muy violenta y le pegaba, lo regañaba y así, ¿no? Como así, muy violenta, una persona muy violenta. Entonces, el niño se ve en la imagen que él está escondido abajo de la cama y que se agacha la mamá y levanta la cobija, entonces se ve en la pantalla se ve el rostro de la mamá como si estuviera el niño viéndola y así como con una expresión así endemoniada y no sé cuánto y le dice todo el nombre completo y Kevin no sé qué no se llama, ¿no? Ta, 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 ta. Fuiste un niño muy malo, no sé cuánto y vas a ver, ta, ta, ta. Entonces, ya, esa es como la imagen que se ve. Obviamente se supone que eso, o sea, ese recuerdo, esa imagen, es lo que hizo que el niño se fragmentara. Desde esa edad, ahí empezó todo. Ok. ¿Qué pasa? ¿O qué quiere decir esto de la fragmentación? Ok. Cuando el, cuando el alma se encarna, cuando el ser humano nace desde el vientre y que nace sus primeros tiempos de vida,
ya como en un ser encarnado, ya como un humano. El- una de las funciones de la conciencia mental es crear la identidad del yo. Actualmente hay mucho conflicto y mucha confusión, incluso hasta en los especialistas, que les digo, porque ni siquiera ellos saben cómo guiar realmente en qué es la identidad del yo. Ahorita mucha gente trae problemas de identidad, que no sabe quién es, toda esta cuestión que de los eh, jóvenes o de esto que se sienten que son cosas o animales o que no se identifican los hombres con mujeres, las mujeres con hombres, no sé cuánto, así, toda la confusión en todos los sentidos que quieran, que ya seguramente saben. Bueno, este, y que desgraciadamente, pues muchas veces ni los padres de familia, ni los profesores, ni los especialistas saben bien guiar y muchas veces ellos se dejan guiar por la sociedad. Si la sociedad anda perdida, hay muchas personas o muchos especialistas que en vez de corregir, de enseñar, de explicar cómo funciona, por qué sí, por qué no, y de volver nuevamente a encaminar a la persona, me refiero a encaminar a la persona a su propia conciencia, a lo que es la realidad, la verdad, a lo que es, no a lo que de cada quien se le acomode, sino a la naturaleza, al origen, al explicar el problema, explicar la situación, como lo que es una realidad, etcétera. Entonces, lejos de que lo guíen, muchas veces si los mismos especialistas no tienen un proceso consciente de sí mismos, pues ellos también van a andar perdidos. No porque alguien tenga un título en la pared pegado de psicólogo quiere decir que ya es un experto en psicología. No porque alguien tenga títulos de maestría, incluso de doctorado en el área de la psicología o de la psicoterapia, quiere decir que ya sea una persona que esté sumamente sanada, ¿no? Todos tenemos heridas y todos tenemos nuestros trabajos y nuestros procesos. Yo, todos mis maestros, quienes fueron mis maestros, todos como desde el aspecto humano, todos tenemos nuestras heridas. Eso, o sea, no va a haber alguien perfecto, ¿verdad? Así como en las parejas, así como en las familias, así como en los papás, no va a haber perfectos. Okay. Sin embargo, si somos especialistas en esto, pues nuestro trabajo es ser lo más consciente que podamos de nuestras propias heridas o de nuestros propios funcionamientos de la psique, etcétera, para poder dar la mejor guía y acompañar de una mejor forma a los pacientes, ¿no? Desde un compromiso mucho más elevado. Bueno, entonces, en esta película sale, les digo, esta parte cuando el niño tiene 3 añitos, ¿verdad? De que sale la mamá. Entonces, la mente, la conciencia mental es la que, cuando el alma se encarna, eh, esta conciencia del ser, una conciencia mental, es la que crea al personaje. El personaje, por ejemplo, en mi caso, es Lisette Alonso González, ¿no? Ese es mi nombre. Eh, debemos entender que los seres humanos no somos nuestro cuerpo, no solamente somos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida, etc. El ser humano es un espíritu encarnado. Entonces, más allá de solamente ser un cuerpo y una vida humana, somos un espíritu en carne, somos un ser espiritual. Y es muy diferente la vida de alguien cuando tiene una conciencia de que no es solamente su cuerpo, sino que es un ser espíritu que se encarnó para vivir una vida y experimentar una vida humana, para evolucionar. Entonces, aquí como la prioridad o verdaderamente el personaje principal es el espíritu que se encarna para vivir una vida y para experimentar. Este, vivir una vida, por ejemplo, en donde se va a llamar Lisette Alonso González, va a ser una mujer, va a hablar español, va a vivir en México, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a ser su mamá, va a ser su papá tal, este va a ser su hermano, este va a ser su hermana, le va a gustar esto, no le va a gustar lo otro. Entonces, todo eso es la construcción del personaje. Esa es la identidad del yo, la identidad, cómo se va a identificar
pero el yo consciente o el ser encarnado, obviamente ya toda la cuestión de, este, creo que ya hay otros videos en donde he hablado de la identidad, algo de esto de la identidad del yo, ya como a más detalle, en donde explico la cuestión de la sexualidad y todo este rollo. Entonces, ahorita no voy a entrar en esos temas, pero ahí pueden buscarlo en el canal. Hay varios que hablan de esto mismo de diferentes perspectivas. Muchos que están alrededor del tema de la nueva normalidad, ahí están muchos, como unos 4 o 5 temas, así como diferentes cosas, ahí está toda la información de esto. Bueno, entonces, esta conciencia mental es la que crea al personaje. Entonces, nada más es para explicar esa parte, ¿verdad? Pensamos y creemos, como no nos enseñan a reconocernos como un espíritu o como un ser espiritual, encarnado en la carne, hecho carne. Como no nos enseñan esto, nos enseñan que eso son cosas de religión. Y una cosa es la religión y otra cosa es el espíritu o el camino de la espiritualidad, que se supone que este camino de la espiritualidad, la religión es la que nos cobija y la que nos va guiando y nos va enseñando. Pero bueno, ese no sé si hay un video también de eso en donde explico algo de eso. Se me hace que sí. Y también está como para el mismo tiempo, y si no hay, pues ya me lo hacen saber y me ponen ahí un comentario, me dicen y ya puedo grabar otro sobre algo sobre eso. Este, mm, entonces, ah, pensamos, como tenemos esa parte muy lastimada, muy distorsionada, confundida o a veces hasta bloqueada, totalmente así bloqueada y anulada, la parte espiritual o la parte del alma, pensamos que somos nomás esto, lo que hay, el cuerpo, mi casa, mis cosas. Por eso la gran mayoría de las personas se va y se desboca por el cuerpo, por la apariencia, por la imagen, por lo que tengo, por lo que sea, porque es de donde se puede agarrar nada más. Entonces, evidentemente una persona que vive desde esa perspectiva, pues es una persona que no tiene conciencia espiritual. Y ya eso sería otro, creo que también hay otros videos en donde hablo de la conciencia de la tercera dimensión, de la quinta dimensión, y tiene que ver con eso. Bueno, entonces, solamente estaba explicando la cuestión del personaje. Entonces el personaje es la identidad del yo. ¿Quién soy yo? Cuando el espíritu se va a encarnar para experimentar una vida y poder seguir evolucionando, necesita una identificación. Vamos a entrar al juego, vamos a entrar a un juego en donde está mi mamá, mi papá, son otros espíritus y otras almas que se encarnaron y todos estamos como en una, como en una acuerdo. Iba a decir complicidad, pero más que complicidad, estamos como en un acuerdo de funcionar como ciertos papeles y correlacionarnos para irnos acompañando en este camino de evolución. Entonces ya está el alma que va a ser mi mamá, quién va a ser mi papá, mis hermanos, ta, 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 ta. Y todo esto forma parte del juego, de la familia que voy a formar, de la persona que voy a ser. Y entonces la identidad del yo es el personaje que yo voy creando. Es ese es el yo. ¿Ah? Okay. El yo del que hablaba también Freud y de los que hablaban los teóricos fundadores o que crearon las bases de la psicología. Okay. Este, en este sentido, puedo explicar un poquito que el Maestro Jesús habla de dos yo, el yo superior y el bajo yo. El bajo yo es este que estoy platicando, que es el personaje, que es en cierta forma como la máscara con la que me voy a mostrar al mundo. No es el verdadero. El verdadero yo es el yo superior o el yo verdadero, que es el yo espiritual, como el Hijo de Dios o el Hijo de la Divinidad, el Espíritu encarnado, etc. Ok. Entonces, el bajo yo, que es el yo como mundano, el yo del mundo, ¿no? Esa es la identidad del yo. ¿No? Entonces, desde bebé se va a ir creando mi mente, esta conciencia mental, una conciencia mucho más elevada, va a ir creando y va a ir formando al personaje. Entonces, soy una niña, soy un niño, etcétera. En la película, cuando se muestra esta imagen o esta partecita de que tiene 3 años y que la mamá llega y lo regaña, ahí nos muestran así como, mira, eso fue lo que lo fragmentó y ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando
Un alma que se encarna va creando su identidad, va creando su personaje. Ya dice, ¿no? Ah, yo soy Kevin, yo soy fulanito, yo soy Manganito, yo soy Lisette. Ok, pum. Entonces va creciendo el ser humano, el humanito va creciendo y tiene sus 3 añitos, ¿no? Pero todavía, aunque como espíritu tiene una gran conciencia, esa conciencia pues está en cierta forma bloqueada, está adormecida, ta, 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 ta. Y solamente está creándose la conciencia del yo, y la conciencia del yo va a depender mucho de papá y de mamá humanos, punto. Mi papá y mi mamá humanos son los que me van a ir ayudando. Mi conciencia la va a ir creando, pero en base a la vivencia humana que estoy experimentando. Ok. Entonces, cuando un bebé de 3 añitos tiene una mamá que, a ver, la mamá es la primer mujer en el mundo, en toda mi vida, y no solamente la primera mujer y el primer ser humano, en todo el mundo, en toda mi vida, que es, para empezar, es la que me va a recibir, la que me va a dar la entrada al mundo. La mamá es la primera persona en el mundo que se supone que me tendría que querer. Se supone que mamá debería significar como mi lugar seguro en el mundo o en el universo, este, como el refugio, el nido cálido, seguro, protegido, dulce, así, todo eso. Como, como el ejemplo de cuando una gallina empolla, que llega la gallina y luego se sienta así en su nidito y están los pollitos ahí y llega y ¡pum! Se aplasta y ahí se quedan los pollillos abajo, pero seguros, cobijaditos, así calientitos ahí, con una la chueca, no importa, pero calientitos, calientitos ahí protegidos. Eso se supone que tendría que significar la mamá. Pero cuando una mamá no solo no significa eso, sino que significa todo lo contrario, como la persona que me ataca, que es violenta, que me asusta, que me agrede, que es así el mismísimo chamuco que me lastima, que me pega, que me ofende, o sea, de que me tengo que cuidar, eso para el bebé o para aunque como alma tenga una gran conciencia, pero sabemos que en el momento de que se encarna, toda esta conciencia no se borra, pero se guarda y se mantiene oculta y no está accesible porque tiene que vivir el humano desde una conciencia, primero empezar a crear esta conciencia humana. Y a través de eso se trata el juego, pues. O sea, si tuviéramos ya toda la conciencia, pues ya no aprenderíamos a experimentar o a vivir. Tal vez eso podría ser luego una explicación así como de otro tema también muy interesante, pero bueno. Este, entonces, cuando, cuando un bebé, la primera persona en el mundo que se supone que me tiene que cobijar, es el mismísimo chamuco de quien tengo que cuidarme, para un ser recién encarnado es así como un gran tormento porque mamá significa la entrada a la vida, el sentirte bienvenido a la vida. Entonces, con alguien así, no te está dando la entrada, no te está dando la bienvenida a la vida. Entonces, es como si quedara un poco flotando. Le decía la otra vez a alguien, imagínate como si fuera alguien, si trajeras un traje de astronauta y estuvieras flotando en el espacio y conectado así a una cuerda delgadita, delgadita, delgadita al mundo, pero tú estás así lejos, 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 flotando. Entonces, ese cordoncito, que es lo único que te agarra, si se corta ese cordón, imagínate que te quedas ahí flotando, vagando por el espacio, así, o sea, como el terror que se debe de sentir o que se pudiera sentir, ¿no? Entonces, eso significa como la conexión con la mamá para el niño. Entonces, cuando una mamá no significa el amor, no solamente no es el amor, sino que significa como el terror o el abuso, la mente humana todavía no procesa y todavía no entiende, no lo sabe, todavía no razona. Un niño de 3 años todavía no razona ni analiza que diga, mi mami es una mujer muy neurótica y es histérica esta, ella no tiene razón en hacer, mamá, no me debes hablar así, no es, o sea, obviamente un niño no va a hacer eso, porque no comprende, no lo razona, no lo entiende.
Y luego aparte, si le agregamos que el niño tiene una perspectiva egocentrista, o sea, que él piensa que todo gira a su alrededor, hay una conciencia, no tanto en su mente, no hay un razonamiento, pero hay un sentir que le dice que, o que le hace sentir o pensar que ese comportamiento de la mamá es por su culpa, porque él algo hizo mal, entonces es peor, ¿no? O sea, lo toma como peor porque, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Ok. Para la mente de un niño o para el bajo yo, para la mente humana de un niño, es un gran conflicto vivir eso. Y entonces, ¿qué hace? Ok, la conciencia mental, al, al haberse encarnado como un espíritu en esta vida humana, eh, otra de las funciones que tiene, o tal vez es, aparte de crear la identidad del yo, otra de las funciones que tiene es salvaguardar la vida. Um, el asegurarse que se tiene que encarnar y que tiene que estar vivo. Ok. Ah, un niño de 3 añitos que está experimentando un caos, una situación así como tan difícil de rechazo, de abuso, de lo que sea, no lo puede manejar y no lo puede procesar y se podría volver loco o literal morirse. Así se podría así, en un segundo. ¡Pum! Pero para evitar eso, esta conciencia mental lo que hace es que fragmenta al personaje. Entonces, en vez de que sea solamente un personaje, de acuerdo a su historia y a lo que conoce, lo que ha vivido, empieza a crear muchos más personajes para que entre esos personajes puedan salir el niño, desconectarse el niño y entra otro y toma la vida, por decirlo algo así, que es algo de lo que explican en la película, que se me hace muy padre y muy certero, porque decían en la película que es como si en su mente, creo, lo decía así, como que si en su mente estuvieran todos sentados hacia alrededor en sillas y entonces el que sale es el que toma la luz, pues es el que como el que toma el que agarra el micrófono, ¿no? El que toma la luz, el que entra a la conciencia, por decirlo, y es el que sale a la vida, el que toma el cuerpo y la conciencia y sale al mundo. Y sí, es algo así. Entonces, la conciencia para salvaguardar al niño que está muy chiquito y está viviendo cosas muy difíciles que él no lo puede procesar, para evitar que se muera, literal, para evitar que se muera, fragmenta la psique y crea a muchos otros personajes. Ahora, ¿qué personajes va a crear? Pues él ya conoce a un papá, ya conoce a la mamá, ya conoce esto, el hermanito, el otro, el vecino, una caricatura, un personaje, lo que sea. Entonces va a tomar de ahí para crear personajes. Okay. En la película, bueno, ya sabemos cómo es la fragmentación, qué es la fragmentación y cómo se hace, ¿verdad? Cómo se crea. Todo esto que les acabo de decir del rompimiento de la psique, yo le llamo el rompimiento del alma, pero este rompimiento de la psique o esta fragmentación de la psique se da en los primeros 3 años de vida o desde el vientre. Todos, todos los seres humanos parejos, todos, los ricos, los millonarios, los famosos, los que tienen aparentemente la vida resuelta, todos, porque una cosa es por fuera, que viva en un castillo, en un palacio, lo que sea, pero por dentro, mental y emocionalmente, todos estamos igual de fregados y lastimados y heridos. Todos, y es más, capaz que está peor porque por estar cuidando tanto sus fortunas y lo que sea, menos se encargan de la cuestión emocional. Entonces, capaz que están hasta peor. Este, todos estamos fragmentados, todos estamos fragmentados. Los, los maestros, los muy sabios, todos. Ok, este, ok, en la película, cuando empieza la película, en los primeros momentos, en los primeros tiempos de la película, él se supone que va con una señora que es una terapeuta, una psicoterapeuta. Y entonces ella se ve que en algún momento está así acostada y revisando el caso o lo que sea, y tiene 23 folders de las 23 personalidades, porque aunque son 24, empezando la película han salido solamente 23. Se supone que empezando la película
ya lleva tiempo porque ella ya ha identificado a 23 de ellos y ya tiene así como el folder de cada personaje. Este es así, 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 este es así, 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 este es un hombre, este es una mujer, este es un niño, así. Ok. Eh, como ella es un caso de clásico de lo que yo ejemplifico como esta psicoterapia, que solamente, ella por ejemplo no le estaba ayudando, ella solamente lo estaba estudiando. Y eso no es que haya sido como mala terapeuta, porque incluso se supone que era una psicoterapeuta reconocida porque hasta daba una plática, no sé cuánto, a quién sé qué universidad en París y no sé qué, ¿no? Entonces, esa es la psicoterapia, que no estaba ayudándole a restaurar los fragmentos porque solamente es como un acompañamiento. ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo te sientes? ¿Y has intentado esto? ¿Y has intentado lo otro? ¿Qué pasaría si lo hicieras? No sé cuánto. Entonces, de eso se trata la psicoterapia, o sea, la técnica en los libros y cómo se fue creando, mucho es así como, por eso es un acompañamiento, te acompaño, pero tú vas manejando y tú vas caminando a tu ritmo. Vamos a ir a tu ritmo y ya yo nada más voy espejeándote y voy reflejando para que vayas viendo y ya si ves, pues caminas. O si ves, pues ya te pregunto qué quieres hacer y si quieres caminar, pues caminas y si no caminas, pues no pasa nada. O sea, es tu responsabilidad, bla, 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 ¿no? Entonces, ese es el acompañamiento. Este, como normalmente funciona. Entonces, pues medio funciona y pues muchas veces no funciona o realmente no funciona, yo diría. Sí funciona, pues, pero funciona muy lento. Bueno, este, por eso, como ella no le estaba realmente ayudando, las heridas que él traía desde chiquillo siguen como mutando, creciéndose, creciéndose. Entonces, entre más sigue creciendo, si una persona no trabaja su proceso, sus heridas, a nivel profundo para restaurar, no es como que, ay, yo me quedo quieto y ya no pasa nada. No, sigue creciendo. Aunque yo no haga algo, sigue creciendo. Este, mientras la persona esté viva, ese podría ser luego otro tema, pero mientras la persona esté viva, está, sigue generando expectativas y por las mismas expectativas se siguen como multiplicando las decepciones y por lo tanto la tristeza, el rechazo, el miedo, porque el alma sigue buscando el amor, pero entre más lo sigue buscando, sigue como pesando y acumulándose el que no hay, el que no hay, el que no hay, el que no hay, el que no eres digno, el que no eres suficiente, entonces sigue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, eso que sigue creciendo, 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 va haciendo que se siga fragmentando. Entonces, no es como que a lo mejor de niño se fragmentó alguien, ¡pum! Y ya se rompió 3 partes, 4 partes, 2 partes, 5 partes, ¡pum! Pero conforme va avanzando la vida, como nadie lo está atendiendo y como nadie se está dando cuenta, sigue creciendo la herida y se siguen agregando otras heridas y lo siguen como mutando y se siguen, entonces se siguen los fragmentos que ya estaban partiditos ahí, se siguen fragmentando y se siguen creando otros personajes. Así hasta que los personajes, tarde que temprano, eh, pasa como en la película. Al final se creó otro, como ella no le estaba ayudando, al final se creó otro, que era ya la herida por la que se empezaron a crear los fragmentos para evitar tocar eso. O sea, el dolor, la bestia es el dolor de él, que nunca lo escuchó, o sea, que nunca, eh, porque por ejemplo, en la película, cuando sale el niño, cuando sale uno de sus fragmentos como niño, ahí está como su niño interno. Aunque en la película se ve el recuerdo a los 3 años, el niño que sale, Hedwig se llama o algo así, este, ese niño no me parece como que tengas 3 años, se me hace que tendrían como unos 7, 8 años más o menos. Entonces, desde mi perspectiva, o ya desde esta cuestión psicoterapéutica, allá había más niños internos heridos o más fragmentos de niños. Entonces, puede estar el de 8, puede estar el de 12, puede estar el de 3, ahí va, puede estar antes o otro, así, o sea, y el niño que sale en la película no es un niño herido,
porque sale un niño así como feliz jugando y esto y lo otro, algo así. Em, entonces la herida no está reconocida, el dolor, su tristeza, su miedo no está reconocido. Entonces todo eso se va acumulando y se va creando esta personalidad que era la número 24, ¿no? Que es la que sale y que se convierte en la bestia y que es la que ya hace todo su despapaya ahí con las muchachas y todo ahí, se las come. Y bueno, ah, todos los seres humanos pasamos por esa historia o pasamos por esas historias. Eh, yo les dije ahorita que esta fragmentación pasa en los primeros años de vida. Entonces, cuando alguien es mamá y cuando alguien es papá, generalmente no tienen conciencia de todo esto. No van a terapia, no se sanan, no se han sanado, o si tienen conciencia no se han sanado, ta, 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 ta. Ya cuando alguien se empieza a dar cuenta y se empieza a ser un poquito más responsable, cuando tiene hijos, es cuando ya los hijos están grandes. Entonces ya pasaron sus 3, 4 años donde su hijo se fragmentó y donde tiene ya las heridas en él. Entonces, ah, ya mamá va a terapia, pero los niños ya están más grandecitos. Y entonces, no que no se pueda hacer algo al respecto, sí, claro, sí se puede hacer algo, pero ya se lastimó, ya se rompió esa alma, ya se rompió esa psique también. Entonces, ya le va a tocar a ese niño crecer y ya de grande aprender para que se pueda restaurar el solito. El problema es que se reproduzca antes de que se restaure. Entonces, si se reproduce antes de que restaure, otra vez, ahí sigue la cadenita y ahí sigue la cadenita. Entonces, pues difícilmente se rompe la cadena, difícilmente se puede restaurar. Eh, hay que estar aquí mis gatitos ahí chismosas. Ay, chiquita, Sana, ahora es la que está ahí. Bueno, aquí me se los enseño, ahí está. Hola, Tani. Ahí sí la ven. Entonces, ah, en la película, les digo, el niño no está la herida, no está el dolor, por eso el dolor sale al final. Y, y sale, bueno, a ver, ya expliqué un poquito el niño, ¿eh? El niño muchas veces pudo haber salido el niño herido. Eh, y el niño traía la programación, por ejemplo, en esta película, con ese recuerdo del niño de los 3 añitos, podemos ver el aprendizaje que trae de la mamá. Mamá enseña lo que es el amor y enseña el merecimiento del amor. Y enseña también cómo me va a recibir la vida. Entonces, si mi mamá es una mamá amorosa, dulce, desde el vientre, yo me voy a sentir cobijada por la vida. La gallina que me apapache y que sea cálida para mí, lo voy a sentir en la vida, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento en donde yo esté, en cualquier edad, etcétera, etcétera. Si mi mamá era una mujer como esa, que era violenta, abusiva, yo voy a encontrar eso en todo, porque hasta en las relaciones de pareja, porque buscando yo el amor, si mi mamá me enseña el amor y yo aprendí que eso es el amor, esa es la programación que yo tengo, que merezco, que es el amor, eso es lo que yo ofrezco como amor, por más que yo diga que no, yo soy diferente, no es cierto esta vieja, lo va a pagar, pum. Pues, puede decir lo que quiera, ya a la hora de la hora, a la hora de las relaciones y a la hora de todo, puede vivir a lo mejor en la fantasía, puede vivir en la fantasía. Esto es algo bien interesante porque en la película, si se acuerdan, ya al final cuando matan a la terapeuta, que no les voy a negar, me dio un poquito de gusto. Dije, ándele por no haberlo ayudado, para que se le quite. Bueno, pero bueno, algo personal. Ese no me haga mucho caso. Eh, al final cuando pasa eso, antes de que que se caiga y todo, con la chica, con la última con la que se salva, le deja el nombre escrito completo del muchacho. Si se acuerdan, eso es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque cuando la muchachita le dice el nombre completo al protagonista, al fragmentado, este, um, como que empieza a haber una revolución ahí entre todas sus personalidades y sale el original. Sale el original. ¿Por qué?
Bueno, sale el original. Cuando sale el original, le pregunta a la muchachita, ¿tú quién eres o qué? Le dije, pues, ¿tú quién eres? Y ya le dice, ¿estamos en tal fecha? Y le da una fecha en la que no, ya habían pasado como 6 años, ya había pasado mucho tiempo. Entonces ya le dice el muchacho, mátame, mátame, hay una pistola no sé dónde, una escopeta, no sé qué, dispárame, no sé cuánto, algo así. Él sabiendo, pues como conociendo todo el rollo de lo que podía ser capaz la bestia, ¿no? Para evitarlo y lo que sea. Pero en eso, pues salen todas las demás personalidades y le dicen, cállate y lo guardan, ¿no? No, 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 no. Y ya, pum, ahí se acaba. Esta es una parte bien importante en la película porque ahí salió el original y el original tenía 6 años que no salía. O sea, la persona se estaba viviendo, de la película, se estaba viviendo desde los fragmentos y al original lo tenían guardado, no lo habían dejado salir porque los fragmentos y las heridas, al pasar el tiempo y al mutar, 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 mutar el dolor, las partes heridas estaban tomando como mucho más fuerza y más poder y ya le estaban quitando el poder realmente al personaje principal, a la persona original. Entonces, esto es muy común cuando ya ha pasado el tiempo. Hay que ver este punto. Desde los primeros 3 años de vida o incluso desde el vientre nos fragmentamos, nos rompemos. 2, 3, 4, 5 partes de pena, ¡pum!, nos rompemos. Conforme lo que vamos viviendo a partir de ahí, nos seguimos fragmentando. A veces más, a veces menos. Hay un caso ahí en YouTube de una niña que el papá abusaba de la niña así, creo que estaba bien chiquita y tenía como mil personalidades. Entonces así como, ay, o sea, ¿a qué nivel tendría que estar de destrozada y lastimada para tener que crear tanto? O sea, ya todos sus fragmentos tenían heridas, entonces no podían ya permanecer mucho tiempo uno, ¡pum!, tenía que estar fragmentándose y fragmentándose así, como desconectándose, ¿no? O sea, para desconectarse y crear otro personaje, como borrar, 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 borrar. Bueno, terrible. Entonces, habrá personas que tengan mucho menos fragmentos, más fragmentos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, no sé, más o menos, ¿verdad? Tampoco se trata de coleccionar porque, este, bueno, termino nomás este punto. El original no salió y cuando esto de los va avanzando y entre más va avanzando, si la persona no se restaura, no es consciente, sigue en la misma cuestión herida, se sigue fragmentando, se sigue fragmentando. Y el problema no es solamente que se siga fragmentando, sino que pasa esta cuestión que sucedía en la película, que era que el dolor y la herida, tarde que temprano, están también acumulando poder, creciendo, creciendo, empoderándose, 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 y están tarde que temprano va a reclamar su lugar y va a salir. Pero eso es un proceso ya cuando ya después de años llega a pasar esto. Ok. Lo normal que pasa aquí, desde que uno está chiquillo, adolescente, ya en las primeras etapas, en los primeros años de la edad adulta, todavía hay cierta fuerza en la persona, y si dentro de toda su historia herida hubo ciertas cosas buenas, a lo mejor mi mamá era bien mala, pero mi papá medio ausente, pero a veces sí me reconocía. O a lo mejor al revés, mi papá era el que era muy malo, estuvo totalmente ausente, pero mi mamá, aunque era sumisa, a veces sí nos cuidaba, o sí nos protegía, o sí esto, lo que, X. Entonces, a lo mejor sí hubo algunas cositas buenas que me dieron como cierta herramienta, cierta protección o cierta seguridad o cierto X. Um, esta etapa de ser niños, adolescentes, jóvenes y todavía incluso adultos, pero en las primeras décadas de la adultez, 20, 30. En este tiempo, la persona todavía tiene fuerza, todavía tiene mente, está, todavía trae mucha fuerza y ánimos y esperanza para cumplir, para buscar el amor, para esto, para lo otro, para buscar la validación, para buscar el reconocimiento, para, para buscar lograr que lo vean y que lo reconozcan.
todo lo que no lo vieron y no lo reconocieron de niño y que sigue con esos, como esa hambre y ese vacío desde el alma. Entonces, todavía trae fuerza. Entonces, mientras todavía traiga fuerza, sigue acumulando la herida, lo bloquea. No, no, a mí no me duele, a mí me vale, yo ya, no, yo puedo, yo esto, positiva, siempre feliz y no sé cuánto, y si le empieza a ir medio bien, encuentra pareja, su trabajo, no sé cuánto, todo eso le puede servir como de corazas, entonces, no, yo súper bien, feliz y no sé cuánto, y viajo y hago esto, y tengo niños, y tengo no sé cuánto, y así, ¿no? Entonces, eso puede ir ayudando, pero no quiere decir ayudando como capas, perfumito, para que no apeste todo lo que está guardado y lo que está arrinconado. Pero tarde que temprano, eso que está guardado y escondido va a salir y va a tronar. Ok, hasta ahí, vamos bien. Este, tarde que temprano, eso va a salir y va a reaccionar. Mientras estamos en esta etapa y en esta parte que estoy explicando, es donde estos fragmentos que están heridos, pero que todavía traen fuerza, son los que esconden como al verdadero yo y son los que, no, yo voy a ser importante, yo voy a ser valioso, voy a tener un negocio, voy a tener mucho dinero, voy a ser no sé cuánto, voy a ser famosa, voy a hacer no sé qué, voy a acá, me voy a operar, voy a hacer no sé qué. Entonces, los fragmentos heridos son los que están actuando y esconden al yo verdadero. Entonces, esto es algo bien interesante, entender que mucha gente, la gran mayoría de la gente, tiene años escondido en sí mismo y su verdadero ser no sale, no existe, no se muestra y se mueve o nos movemos desde la herida. Por ejemplo, es muy común, ok, lo más común en el mundo, yo pienso que hasta hace un tiempo, porque ya ahorita ya es el tiempo de la bestia, pero hasta hace un tiempo y hasta estos momentos, este, el mundo era un mundo el mundo no, la humanidad, es diferente. El mundo ahí está, precioso, creación de nuestro Padre. La humanidad, la sociedad, mejor dicho, ¿verdad? Porque la humanidad también fue creación, pero la sociedad es creación de nosotros mismos. Ok, la sociedad que hemos creado, eh, ¿qué? Y ya por estar explicando tanta cosa, esta se me pasó. Eh, la sociedad es la que ha vivido así como desde las heridas, y yo pienso que hemos vivido como niños internos heridos viviendo en cuerpos de adultos, este, intentando vivir una vida de adulto, pero desde las carencias del niño interno. Todos, parejo. Tanto hombres como mujeres. De esa forma se busca en los trabajos, en los títulos, en las parejas, en esto, en lo otro, es estar el niño buscando la validación, buscando la validación, el reconocimiento de los papás. A veces que los papás ya ni están, pero todavía se quedó en automático el ratoncito corriendo. Entonces, todo este tiempo, niño, adolescente y las primeras 2 décadas de la adultez, así es. El niño interno desde sus heridas, moviéndose para, para buscar a través de un cuerpo de un adulto, buscar el llenar un poquito esos vacíos. Así es. Em, en esta etapa, aunque somos el niño viviendo en un cuerpo de adulto, brincamos, así como en la película, está brincando entre el niño, entre la mamá, entre el papá. Y muchas veces la herida, aunque allí en la película la herida sale hasta el final como la bestia. Muchas veces en la vida real sale la herida y es la que sabotea. La herida va muy de la mano con el niño, cuando sale el niño interno herido. En la película esa es una parte en la que dije yo, o sea, sí tiene sentido en la forma en la que les dije que sale el niño ahí como muy feliz y a lo mejor todo su dolor estuvo bloqueado. Bueno,
de esa forma sí puede ser. Porque normalmente en la vida sale el niño herido, buscando la herida. Si a lo mejor la única forma, por ejemplo, en la película, la mamá nada más lo vio para estarlo regañando y estarle pegando. Entonces, lo lógico sería que él no fuera, bueno, no estoy diciendo que fuera mal. Muchas veces las personas lo experimentan o como lo materializan en su vida de formas diferentes. Puede ser como la misma herida, pero la forma en la que se va a representar en su vida puede ser diferente. Puede ser así como en la película, o puede ser este, con esa misma historia del niño a los 3 años y la mamá así bien violenta. Un niño que aprendió a verse o a que lo vean solamente recibiendo trancazos. Entonces es un niño que siempre va a estar metiéndose en problemas, a todo el mundo le va a hacer todo, siempre le van a pasar cosas, siempre le van a pasar tragedias. Y ahí en la película, si mal no recuerdo, él era el jefe del zoológico, de un zoológico, de guardias, era el jefe de guardias de un zoológico o algo así, y ya tenía como 10 años trabajando en ese lugar y así como que ante los ojos de los compañeros y todo, no, una persona no sé cuánto, perfectamente funcional, así como cualquier persona, ¿no? Perfectamente funcional. Este, pero podría tener también mucho sentido que fuera esto que les digo, una persona que a lo mejor está siempre, una persona que a lo mejor sí tiene un poquito más reconocido su dolor, pero integrado en el niño y se vive desde el niño siempre buscando que le vaya mal. Obviamente va a trabajar en un lugar donde lo maltraten, donde le paguen bien mal, donde lo humillen, donde esto, donde lo otro, donde abusen de él, donde le roben su trabajo, donde no sé cuánto, en una relación de pareja, donde igual, donde lo anulen, donde lo humillan, donde lo maltratan, donde lo hacen sentir exactamente igual como lo hace sentir su mamá, con miedo, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva, es bien interesante saber, a mucha gente le cuesta comprender eso, y incluso va a ser así como, tal vez para algunas personas puede ser como, no, la persona se busca lo que le pasa. Una persona busca, por, no porque quiera conscientemente, sino porque inconscientemente desde sus heridas fue lo que aprendió de su mamá o de su papá o de su historia. Entonces, les digo, así en un caso como ese, es lógico una persona que va a estar buscando o atrayendo consciente o inconscientemente hasta provoca inconscientemente cosas para que le pasen cosas malas. Este, Les digo, a mucha gente le cuesta mucho como aceptar eso, aceptar la responsabilidad o la corresponsabilidad de las cosas malas que le pasan, porque se vive como desde la víctima. Y aunque en cierta forma sí ha sido una víctima, pero ha sido una víctima incluso hasta de sí mismo, porque ha mantenido esa programación que le dieron y hemos mantenido esa programación y la tenemos de grandes todavía y es muy difícil cambiarla, pero no es imposible. Eso es lo que se trabaja en el proceso de restauración de la psique o de la mente del alma, ¿no? Pues tiene que trabajar a nivel profundo, hasta ese nivel, hasta esa edad. Bueno, entonces mucha gente se va moviendo y durante muchas generaciones nos hemos movido de esta manera. Ahora, en estos tiempos, desde la niñez, adolescencia y las primeras 2 décadas de la adultez, la persona se va a mover desde sus heridas, se traga y si las heridas van acumulando, si van siendo fuertes y dolorosas, etcétera, se tragan al personaje principal y se van moviendo las heridas desde su empoderamiento. Y entonces nos convertimos en el niño, puede ser una persona de 30, 40, 60, 70, 80 años y es un niño berrinchudo, es un niño caprichoso, es un niño con miedo, es un niño, o sea, es un adulto, hombre, mujer, es un adulto que no sabe resolver, que no sabe, si te fijas en el comportamiento, en las formas como se justifica, en la forma como habla, dice el maestro, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, en su comportamiento en su vida te das cuenta que es una persona que tiene como 13 años, 12, 13 años. Y aunque sea ya abuelo o abuela, ya es abuelo, pero se comporta como un adolescente. O se comporta como un adolescente de 16. O se comporta como un niño de 3 años.
o se comporta como una niña de 5 o 6 años. Así, entonces es bien interesante poder empezar a comprender eso. Hay mucha gente que brinca, a lo mejor en su proceso, en su historia, su niño está tan herido que no vive tanto desde el niño, porque su niño si saca la herida es como bien agobiante estar desde el niño, desde la herida. ¿Tiene que salir? Sí, porque sí o sí tiene que salir el niño, porque siempre es el que va a estar buscando, siempre va a estar en la búsqueda de todo lo que le faltó. Entonces, tiene que salir sí o sí. Pero entre más salga el niño desde el agobio, más se va a seguir fragmentando lo demás y más se va a empoderar también a veces lo otro. Los fragmentos como la contraparte herida, por ejemplo, la mamá que es violenta o el papá que es violento o el papá que es ausente o la mamá que es ausente, o sea, la parte herida de sus papás, que la persona también se convierte en esos fragmentos. ¿Se acuerdan que estaba Patricia, que estaba... Yo pienso que en la película Dennis, que es el que secuestra a las chicas, pudiéramos presumir como que él es el papá, es el, como la, para el muchacho, aunque no se ve en la película, sí se ve el papá, sí se ve el papá de la niña que es el que llevaba y no salía el papá como que fuera tan rígido. De hecho, era un papá que desprotegía porque pues, el tío abusaba de la niña y él lo desprotegió y la parte se murió, entonces en cierta forma fue como un abandono. Entonces era un papá un poco ausente o no como tan presente, tan consciente. Aparte, el llevarse a casar a una niña y enseñarle a cazar era así como no verla porque esta cuestión de cazar animales, reprobable, por cierto, pero esta cuestión de cazar era una actividad de adulto, de hombre, de él, o sea, no que esté bien, pero era una actividad que le correspondía a él, no una actividad para niños, entonces él no la veía como a nivel de su espacio. Entonces, este, ahí Denis, no sé quién sería. Ahí como en esa parte como que no encajaría tanto. Pero para mi juicio pudiera ser que si sale Dennis y es tan importante en la trama, debiera ser, para mí debería ser su papá también. Bueno, no creo que sea, no es la herida esa. O a menos de que sea otro fragmento. Pero no tiene sentido que no haya salido el personaje que no fuera tan principal, como sea. Entonces, supongamos que fuera el papá, ¿no? Entonces, en estos tiempos, de ser niño, adolescente y las primeras 2 décadas del ser adulto. Cuando no sale el niño desde la herida, sale la mamá. Entonces nosotros nos convertimos en la mamá. Por ejemplo, yo como psicoterapeuta, cuando un paciente viene a una sesión, yo ahí soy la figura de autoridad, porque soy la psicoterapeuta. Y yo soy la que sabe y no sé cuánto, y la que la va a guiar y la va a ayudar no sé cuánto. Y como soy mujer, yo puedo representarle al paciente su mamá. De hecho, es muy común que muchos pacientes traen a su niño interno herido desde esta herida como la película, de un niño que tuvo una mamá canija que lo estaba regañe y regañe, y de un niño que trae una programación de verse a sí mismo como tonto, yo lo hago todo mal, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común luego en terapia que cuando vienen personas con este perfil, buscan consciente e inconscientemente, buscan no hacen la tarea, llegan tarde, son desconsiderados conmigo, con tiempo, con esto, con lo otro, con mi pago, con lo que sea. Entonces buscan estar creando como un conflicto conmigo para que yo los regañe. Entonces, nada más que, pues, hey, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ay, ¿qué pasó? Y ya me doy cuenta, ya les digo, fíjate en esto. Entonces ya trabajamos ahí todo el rollo, ¿no? Como en el no engancharme. Yo puedo hacer eso de no engancharme porque yo tengo reconocida en mi historia y en mis heridas con mi niña el trabajo con mi mamá. Yo he trabajado ya a mi mamá, he trabajado en papá, he trabajado en mis heridas. Entonces yo ya reconozco a la parte de la sombra de mi mamá, la parte oscura, la parte violenta, la parte herida de mi mamá. Yo ya la reconozco y entonces como yo ya la he sanado y restaurado, si yo no lo hubiera hecho a nivel profundo de trabajar y restaurar a mi mamá en mí, así, de forma natural,
en la psicoterapia, a mí me sale Patricia, a mí me sale Patricia. Y entonces, por ejemplo, es muy común que personas, mujeres, en recursos, en recursos humanos, que le llaman recursos inhumanos, ¿no? En recursos inhumanos, en psicoterapia, en salón de clases, en esto, en lo otro, las mujeres sean canijas, porque están en una posición de poder. Entonces ahí automáticamente sale la mamá que ellos tuvieron y que evidentemente no están restaurando o que no la tienen restaurada. Y entonces, por ejemplo, en un trabajo, a lo mejor yo en mi trabajo, en mi terapia, yo puedo ser bien canija y bien confrontadora y hasta violenta con mis pacientes. Y según yo, voy a juzgar que la terapia gestalt es muy, ¿cómo escuché yo alguna vez que dijo? Yo he escuchado psicoterapeutas que han dicho así de la terapia, que la terapia gestalt es muy ruda. Es que la terapia gestalt es muy ruda, no sé cuándo dije. No, no, mi reina, no. La terapia gestal son técnicas, pero las técnicas no son rudas. Entonces depende cómo cada quien use las técnicas. La ruda es la persona, porque no ha restaurado, ¿no? Entonces, mucha gente en su trabajo, por ejemplo, puede sacar a Patricia. Sí. Y bien interesante, porque a lo mejor yo voy a tener un chorro de pacientes, voy a tener muchos pacientes que van a buscar a una psicoterapeuta Patricia, porque es lo que conocen, como la cuestión de la mamá, pero pues no les va a ayudar, no va a restaurarles nada, no les va a ayudar, nada más los va a estar ahí manteniendo, un poquito así como dándole al niño interno de la herida, dándole lo mismo de lo que ya conoce, y pues ahí se van a quedar años en terapia y no sana nada. En una empresa en donde el gerente del área de quién sabe qué, es bien violento, es grosero, es abusivo, es ofensivo, los insulta, etcétera. Ahí él ya está siendo el papá, porque está en un área de figura de autoridad y entonces automáticamente, y si es un hombre, sale su papá. Puede ser una mujer en donde sale su papá también. Puede salir el papá y ahí va a ser literal Patricio, digamos, Patricio va a ser Patricio ahí. Obviamente, todos los empleados que tenga van a estar ahí y seguramente tuvieron un papá así, por eso están en ese trabajo y por eso van a aguantar al jefe y, ay, no sé cuánto, este viejo, no sé, pero pues ni modo, es el trabajo, hay que comer y pues hay que trabajar y es difícil conseguir el trabajo y todas las justificaciones que quieran, pero, pero, pero no se va a mover. Las justificaciones solamente le van a servir como para, 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 para consolarse o para confirmarse que está bien, pero más bien lo que lo tiene ahí es una herida como de anclaje con su papá o con su mamá o con lo que aprendió. Entonces, en todo este tiempo, desde niños, adolescentes y las primeras 2 décadas de la vida adulta, se va a estar uno moviendo desde las heridas. Yo pienso que las últimas generaciones ha estado así, o nos hemos movido desde el niño, nuestros padres, nuestros abuelos se movieron desde el niño, se movieron desde la mamá canija o desde el papá canijo con el niño, no sé cuánto, las relaciones de pareja eran así, de mamá, papá, había muchas cosas que ya se han empezado un poquito como a romper o a perder, esos son otros temas, pero bueno, ya va cambiando mucho como la sociedad en estas cosas. El problema es que va cambiando, pero no va restaurando. Entonces, este, piensan que va cambiando, pero muchas veces eso lo tengo también en otro video. Ay, ¿en qué video lo tengo ese? No me acuerdo si es de la nueva normalidad, en donde hablo que se rompen los paradigmas, pero los nuevos paradigmas que se van creando con los pedazos que se van rompiendo de los viejos paradigmas y se van creando, pero pues imagínense, nadie va a construir, les pongo el ejemplo, nadie va a construir una casa nueva con las ruinas de la casa vieja que estaba ahí. Tiran la casa y con esos mismos ladrillos, esos mismos pedazos vas a construir la casa nueva. Claro que no. Pues eso es lo que hace la sociedad. Tira una casa vieja y con los mismos materiales construye cuartos y casas nuevas. Pues ¿cómo van a estar?
hasta con la misma energía ahí, o todo lo podrido, imagínense los mismos cables, los mismos tubos, no sé cuántos, pues claro que va a tener los mismos problemas y hasta más. Ah, pero es funcional. Pero bueno, es funcional, pero, pero es disfuncional. Es disfuncional, pero todavía sirve. Y entonces se normaliza. Ah, entonces estamos bien. Pero obviamente no. Bueno, la cuestión aquí es que ya estamos en los tiempos en los que en este camino de vida ya pasamos a otra etapa, como en la tercera o cuarta um, decena de años de la edad adulta. O sea, ya estamos como en el camino de una persona de 60, 70, 80 años, en donde, así como en la película, como no le ayudaron, se iba fragmentando, y en la película el dolor y la herida se fue acumulando, acumulando, añejando, hasta que creó a otro fragmento. Y tarde que temprano, la herida, ya empoderada, pesa mucho más y ya ninguno de los demás fragmentos, por más fuertes que fueran, ya ni siquiera el original ya quién sabe dónde se quedó en el olvido, pero los demás fragmentos que salían, el niño a jugar, la mamá a darle chicotazos a la gente, el papá también a anular a todos y a denigrar a la gente. Entonces, todos esos fragmentos ya estuvieron empoderándose y trabajando y teniendo una casa y así como tratando como de construir una vida sobre cimientos de pedazos o con cimientos con material ya de desperdicio. Entonces, mientras estaban ellos haciendo y luchando en la vida por construir todo esto, la ira crecía, 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 crecía y hasta que se terminó formando. ¿Qué pasa? Que ya estos ya no pueden soportar ni esconder ni tapar la herida y tarde que temprano ¡puf! Entra la herida, sale la herida y a la fregada el niño y a la fregada la mamá y a la fregada el papá y a la fregada todo y todo lo que hay ahí. ¿Qué quiere decir? Ok, estamos viviendo. ¿Cuál es la herida? La herida es ya como un nivel de... ok. La herida es el dolor humano, añejado y aparte sumado con otros, como un, como una, ay, ¿cómo se llama? No es una ensalada, es una colmena o no es una colmena. Es, bueno, así como mucho, como un gran piñado así, de muchas heridas. Entonces, aparte que se van agregando muchas heridas, las heridas que ya están se van añejando, añejando, añejando. Entonces, si le pusiéramos voz al dolor añejado, ¿cómo hablaría? ¿Cómo se comportaría? Y eso es lo que vemos. Vemos comportamientos como de podridos, en donde todo lo bueno, lo puro, lo noble, lo dulce, todo esto podrido hasta le cae mal o hasta le molesta, porque es es que ni siquiera es un comportamiento animal, todavía va mucho más abajo, pero ni siquiera es un comportamiento como bestia. O sea, si es un comportamiento se va a reflejar como en un comportamiento de bestia, pero este comportamiento de bestia viene como de un dolor podrido, añejado, que ya lo único que quiere es liberarse. Pero en el liberarse no es liberarse como vomito y luego ya me siento feliz, no, es liberarse desde el castigo, desde el resentimiento, desde la rabia, desde su expresión, desde escúchenme. Y el escúchenme, como él está podrido, pues qué cosas tiene para hablar o qué cosas tiene para expresar. Pues es obviamente como el resentimiento con todo lo que lo lastimó y con todo lo que no lo escuchó. Entonces va a salir a querer vomitar y destruir
todo lo que por su culpa se estuvo distrayendo de que lo vieran, de que vieran al dolor. Entonces va a destruir una familia, va a destruir dignidad, va a destruir inocencia, va a destruir todo. No es casualidad que salgan las personas y que lastimen a niños. No es casualidad que salgan personas y que lastimen a jóvenes. No es casualidad que salgan personas y lastimen a mujeres. O no es casualidad que lastimen y que destruyan familias, que destruyan valores, que destruyan esto, que destruyan lo otro. Porque muchas veces, mientras los papás estaban distraídos en disque promover cierto valor o lo que sea, estaba el niño siendo atropellado o anulado, o descalificado, o abusado, o rechazado, o lastimado, y su herida seguía creciendo, 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 creciendo. Entonces, desgraciadamente, ya que estamos en estos tiempos de empezar de entregar cuentas y de empezar a restaurar la energía en el universo, en el cambio. Llega un momento en el que la psique personal y la psique colectiva ya no lo puede soportar y sale la bestia. Aunque siempre ha habido bestias, o aunque siempre ha habido heridas, o la bestia así como en la película, siempre ha habido, pero ya ahorita actualmente, así en este año 2026, a partir de este año, ya está la bestia. O sea, como desde años pasados, sabemos, ¿verdad? Cosas que empiezan a pasar, que una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Este, pero empiezan a pasar como en lo colectivo y en algunos puntos. Pero ya ahorita el despertar de la bestia, así como en la película, ya está en niños, ya está en jóvenes, ya está en mujeres, ya está en el ser mamá. Ya las mamás, dejen ustedes aparte, ¿verdad? Aparte que el aborto, ¿no? Ni mamás que tienen a sus hijos y los dejan, los tiran, los abusan, los regalan, los venden, ellas mismas los matan. Papás, bueno, los papás, pues desde mucho antes han abortado a los hijos, ¿verdad? Porque siempre son son los primeros que abortan. Pero bueno, muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos también, así como las mujeres, los hombres, los jóvenes, este, vemos la explosión de la rabia y de la furia, de la descalificación, del dolor, ya sin conciencia, sin mente, ni siquiera con razón. Este, el, mm, el intentar incluso defender causas, pero hacerlo desde la destrucción, desde la humillación, desde la imposición. O sea, las formas, incluso aunque intentamos o la sociedad intenta hacer cosas buenas, muchas veces lo hace como desde una perspectiva negativa, violenta y atropelladora. Este, la destrucción de los valores, la destrucción el enjuiciamiento y el juzgar que todo lo bueno, es ridículo, es tonto, ¿cómo le dicen ya que retrógrado? Todo ese tipo de cosas. Todo eso es la manifestación de la bestia. Todo eso es Oigan, fíjense ahorita que estoy diciendo este rollo de la bestia, me resuena un poquito con esta cuestión del apocalipsis, ¿no? O sea, capaz que estamos esperando a la bestia como una persona y a lo mejor no es una persona, no, es una energía que estamos viviendo. Pero pues eso, ya estamos en la época. ¿Todo eso tiene restauración? Por supuesto que no tiene restauración. El problema es que implica un proceso personal, profundo y consciente, que ahorita pareciera que la sociedad se nos está yendo de las manos. O sea, pareciera que ya se nos fue, pero pues esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y aparte, algo que yo he aprendido es que, así como en la escuela, vamos a la escuela y las clases son en grupo y a todos nos dan la misma clase, los mismos temas, pero el examen es individual.
Entonces, también la restauración es empezar de atrás para adelante, también un poquito. Entonces, la restauración también es que aunque la clase sea para todos, pues cada quien es responsable de aprenderlo, porque el examen también va a ser personal, entonces la restauración también es personal. Y así es como, desgraciadamente, a lo mejor un poquito más lento, pero así es como se hace la verdadera restauración. Es importante que, se los dejo aquí el tema, pero es importante que, si no han visto la película, véanla, repásenla y a lo mejor ya con em, esta perspectiva de que todos estamos fragmentados, ¿verdad? De que todos tenemos esta herida, quién es el yo verdadero, cuál es y empiezan a identificar cuál es el bajo yo, que es el yo de la personalidad, para que identifiquen, ¿ah? ¿Quién soy yo? Ah, yo soy Lisette Alonso, yo soy esto, me gusta lo otro, hablo así, hago esto, soy buena para esto, soy mala para esto, ta, ta, ta. Todo eso que puedan explicar es el yo de la personalidad, es la máscara, ese es el personaje, ¿ah? El bajo yo. Y el yo espiritual o el yo verdadero, el yo superior, pues es el ser. Pero para reconocer al ser, pues hay que entender todo lo que yo no soy y empezar a escuchar o conocer o aprender qué es el ser espiritual, que son em, donde podemos encontrar todo lo que se está ahorita destruyendo, justo ahí está. El ser honesto, el ser íntegro, el ser paciente, el ser compasivo, empático, amoroso, el ser comprometido, el ser este, justo, pero no desde una justicia del mundo, sino desde una justicia del espíritu. El ser bondadoso, el ser considerado, el ser respetuoso, el ser amoroso. Todas esas características definen a un yo espiritual. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en desconectarse o empezar a reconocer eh, empezar a reconocer que yo no soy el bajo yo o el personaje y empezar un poquito como el desapego de ese personaje y empiezo a reconocerme con todas estas características virtuosas, empiezo yo a ver y a reconocer al yo espiritual y empiezo a comprometerme con eso, empiezo a reconocer mi verdadera esencia, quien verdaderamente soy. Este, y desde ese yo espiritual, a ese yo espiritual, fíjense que hay una clave bien bonita en psicoterapia. Si no reconocemos ese yo espiritual, si yo no reconozco, yo Lisette Alonso, si yo no reconozco ese yo espiritual, yo no puedo hacer lo que hago. Yo no puedo acompañar a alguien a restaurar sus heridas. Punto. Porque sería solamente una persona rota que desde mis heridas no podría coserme a mí misma, o sea, no puedo porque yo soy la herida. En el bajo yo soy la herida. Este, pero en el momento en el que yo empiezo a reconocer el yo espiritual, el yo espiritual no tiene heridas, él no tiene carencias, él no tiene vacíos, el espíritu no tiene vacíos, no tiene carencias. Entonces, cuando yo me empiezo a reconocer desde ese yo, empiezo un poquito como a despersonalizarme del personaje, me empiezo un poquito a desconectar del personaje. Entonces ya puedo entender que las heridas que me hicieron y que me lastimaron, no me las hicieron a mí, se las hicieron al personaje. O sea, me las hicieron a esta versión de mí que estoy experimentando en esta vida, pero realmente no me las hicieron a mí como espíritu, al que está encarnado en este cuerpo. Y entonces eso crea en la persona un poder muy importante y muy interesante que puede desde ese ser restaurar al yo más chiquito, que es el yo, la identidad del yo, el yo fragmentado, el fragmentado de la psique. Cuando en estas personas, por ejemplo, que eso ya lo he comentado también en otros videos, ¿no? Las personas que a lo mejor en la identidad del yo que no se identifican a lo mejor que se identifican como animalitos. Es muy interesante porque aunque es como burla y que no sé cuánto y que yo se lo quito ahorita en un rato y le doy un cintrazo, y no sé, cosas así, ¿no? Que dice mucha gente y así como manera hasta a veces hasta manera de broma o que pareciera así como hasta inverosímil, ¿no?
ya desde esta perspectiva, y desde una perspectiva a lo mejor como más espiritual y mucho más compasiva, ver a una persona que cree esta fantasía, fíjense a qué nivel ya de fragmentación su psique, ¡pum! A qué nivel ¡pum! Se va rompiendo, que ya ni siquiera se identifica con su niño interno, ni con su mamá, o sea, ni con Patricia, ni con Elena, ni con su mamá, ni con su papá, ni con la herida, ya no se identifica nada más que se identifica con el gato o con el perro. ¿Por qué se va a identificar con un animal? Por la característica de personalidad, o porque a lo mejor en su historia de niño posiblemente, o en su historia, tanto en su historia personal como real como de su actualidad, o tanto en su historia de niño o de adolescente, tuvo un gatito y era parte como de su vida y a lo mejor él lo quiso mucho, o lo que sea, o el gatito lo quería mucho a él o lo que sea. Entonces ahí es donde pudo haber encontrado un poquito como una identificación de amor o de validación. Entonces, ¿a qué nivel de, de desconexión una persona puede estar de no sentirse conectada con su familia, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con su tribu, con su entorno, con su sociedad? Que lo único como que le queda para identificarse es con un perrito o con un gatito, o a lo mejor con un animal hasta que ni siquiera es un perrito, un gatito, sino hasta mitológico o que no existe, allá como en la fantasía. Hay una película muy linda, o sea, no, pero sí, o sea, no es linda porque el tema no es bonito, ¿va? Pero es linda porque es lindo el mensaje y es bonita la película, que se llama The Martian Child. Creo que en español, o sea, como el niño de Marte, pero, o el niño marciano, o algo así, el marcianito, el niño, no sé. Pero en español le llaman Nacred, Nadie te quiere más que yo, de John Cusack. Y es muy interesante porque él adopta a un niño que se cree de Marte, se cree que él es de Marte y él vive aún así, y hasta un poquito como que lo hace dudar a John Cusack, que es el que va a ser su papá. Lo hace un poquito dudar como si, sí será, sí será cierto que no es humano, este, pero es la realidad que el niño se ha creado tanto para protegerse pues de todo lo que la sociedad y la vida lo ha rechazado, porque pues obviamente si es un niño que está en un orfanato y lo van a adoptar, pues es porque no hubo ni papá ni mamá que lo cobijaran, ¿no? Es un niño que ha estado en el rechazo toda su vida y como alma eh, puede ser um, no solamente profundamente doloroso, sino que puede ser como caótico, caótico porque no encuentra, lo que les digo, como el astronauta que está flotando, o sea, él es casi como que ni siquiera ve la cuerdita que lo está deteniendo allá en el espacio, no, no puede ver, entonces, así, para la mente puede ser caótica, puede ser súper difícil y ya no digamos las emociones, ¿verdad? Es lógico que sea una persona que se disocia y se desconecta para no sentir, porque si no se le para el corazón, se muere totalmente así, fácil. Bueno, espero que no nos haya ya aburrido. ¿Cuánto duramos? Hoy, hora y media. Eh, es un tema a mí sí me gusta mucho porque me gusta mucho aprender y me gusta mucho cuando la mente empieza a comprender cosas, como que muchas partes se empiezan así como a pegar y empiezan a encajar y pueden crear un poquito como, aunque ve uno y dice, ay, no manches, ay, qué difícil, qué raro todo este rollo, toda esta información, me abruma la cabeza. Sí, pero para el alma le da descanso porque resuena con muchas de sus heridas o sus agobios que nadie los había escuchado, ni siquiera uno mismo muchas veces. Entonces es muy bonito eso, que el alma se sienta escuchada y que se sienta este, un poquito como apapachada de, sí, tranquila, tranquila, sí hay solución, una cosa así. Ya saben que siempre todos estos videos los hago con mucho gusto, aunque la verdad les voy a confesar que en estos tiempos, como por la energía que está así como medio fea, medio pesada, hijo, no tengo nada de ganas de trabajar, pero nada, ni de grabar videos, ni de hacer servicio, ni de nada, nada, nada así. Pero precisamente por eso hay que hacerlo y hay que restaurar son tiempos ahorita de estar resistiendo y estar manteniendo la frecuencia. Les recomiendo que se mantenga siempre escuchando cosa buena. Si
tienen un libro que les haga cualquier cosa, video, libro, película, música, lo que sea, pero que les haga sentir elevada su frecuencia. Elevado quiere decir más positivo, más amoroso, más tranquilo, más en paz. Cualquier cosa que les haga sentir mejor, es momento de aferrarse y de poquito a poquito, pero estar como en la constancia con eso. Aunque sea el mismo, vuelvan a ver la misma película, las mismas canciones, lo mismo, no importa, lo mismo, pero estén este, manteniéndose un poquito así como en la resistencia de ahorita los huracancitos que estamos enfrentando, energéticos y emocionales de baja frecuencia, porque no solamente se liberó la bestia en las personas, en los niños, en el colectivo, en el mundo, la tierra va a empezar a soltar también su bestia y todo lo contenido de los mismos humanos que mentalmente y emocionalmente generamos y mantenemos aquí en la tierra. La tierra va a empezar a sacarlos y lo va a empezar a sacudir también. Entonces, tenemos que estar ah, muy conectados, no solamente para abajo, sino también muy conectados para arriba. Entonces, todos estos videos que les comparto o temas los hago con mucho cariño y pues esperando que de alguna forma les ayude, les sirva, les dé alguna guía. Si tienen duda, pregunten, ya saben, manden un mensajito, lo que sea. O pónganme en un comentario si hay algún tema que quedó duda o que les gustaría que les platicara un poquito más. Y pues listo, nos vemos en la próxima y que la bendición del Padre y del Maestro Jesucristo estén con ustedes, que se mantengan en paz, que se mantengan protegidos, que Dios los acompañe.